está acá en Iquique al día por las pantallas de Iquique Televisión. Y ahora nos acompaña un viejo amigo. Estamos con don Raúl Cordero Alache, ¿verdad? Alanís. Raúl Cordero Alanís, profesor de artes plásticas en lo que fue el Liceo de Niños, donde sigue haciendo clases, y también en el Liceo Politécnico en la actualidad. Un profesor que está todavía vigente, y que muchas generaciones de iquiqueñas e iquiqueños han pasado por el liceo, por el aula y del profesor Cordero, incluida esta periodista. Exactamente. No me iba muy bien artes plásticas en todo caso, pero no importa. en historia me iba bastante bien. Lo importante es que hay un aprendizaje detrás de lo que tú haces en arte, perdone que entre a eso, ya hay un aprendizaje y hay paciencia, metodología, todo eso hay, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? Y a lo mejor el resultado global, global estético puede que no sea el mejor, pero todo lo que tú ganas detrás que no se evalúa, no se valora. Y lo otro es que tampoco hay que pensar que los planes curriculares en lo que es arte, o lo que eran en esa época que yo estudiaba, era muy segmentado, no había una visión, no se integraba con una formación. Porque se llamaba artes plásticas en ese instante, ahora se llama artes visuales. Claro, incluye esto, la televisión, o sea, por lo menos la fotografía, televisión y todo. Hemos avanzado. Exactamente. Bueno, y eso nos ha permitido que nosotros tengamos imágenes, ¿ya? Las fotografías las podemos digitalizar, ya las podemos recuperar, ¿no es cierto? Ampliar todo lo que se quiera. Y eso es lo que traemos ahora. Imágenes, entonces, claro, después hablamos del otro tema. Ya, bueno. Partimos por esto porque dentro de un par de días, o sea, el día 21 de junio, 21 de junio, los pueblos indígenas, especialmente los del norte, ya llamamos el norte, pero sur del Perú y también en Bolivia, inician lo que es el año nuevo indígena, que en el fondo es el año nuevo agrícola, ¿ya? ¿Y cuál es la razón? Es, como tú ves en la imagen, ahí hay una adoración al sol, en este caso, si fueran los incas o quechua, al Inti, y los aymara entonces están al tata sol, ¿ya? ¿Y cuál es la razón? Que se produce el solsticio de invierno. Se produce el día más largo, ¿no es cierto? La noche más corta, pero es el inicio del regreso del sol. Entonces, eso es lo que se celebra, el Machacmara Mara o el Inti Raymi, es el regreso del sol. ¿Por qué? Porque eso es el comienzo de las cosechas, ¿ya? Entonces, ese es el origen. Ese es el origen, ¿ya? Y tiene todo un sentido ritual importante. Exactamente. Bueno, ahora los aymara están celebrando 521 años, pero de la quinta era. Y cada era son 1000 años, o sea, ellos están celebrando el año 5521. ¿Y qué significa la quinta era? Porque ellos lo tienen por era, lo tienen por 1000 años, por milenios. Solamente por son tiempo. Por milenios, claro. No está asociado a... Exactamente. Ahora, ¿cuál es la forma de medir el tiempo de ellos? Es lo que llama la atención y resulta de que es muy sabio, porque ellos tienen un calendario de 13 meses. Ahora se han adaptado al calendario occidental, que es de 12 meses. Pero su calendario de 13 meses de 28 días. ¿Y basado en qué? Basado en dos cosas importantes. Una, en el periodo lunar, ¿ya? El ciclo lunar dura 28 días. Por lo tanto, si tú divides el año por 28, te dan 13 meses y 2 días de amarre, que le llaman ellos, que son para nosotros los bisiestos. Los bisiestos. ¿Ya? Y el otro marcador que tienen ellos de tiempo es gracias a la mujer. Claro, el ciclo menstrual de la mujer normal son 28 días, entonces ellos también es una pauta de medición para estos periodos, ¿no es cierto?, de sus lunas, ¿no es cierto?, que le llaman ellos la Paxi, le llaman a los periodos de esto. Bueno, obviamente que todo parte por agradecer al sol, porque el sol le produce ya la energía, ¿no es cierto? La tierra recibe el sol y eso permite que las cosechas vayan a madurar. Entonces es importante el sol, por eso ya las primeras imágenes fueron de eso. Ahora ya entramos a cómo se espera la llegada del sol. Se espera la llegada del sol. ¿Cómo se espera hoy día, digamos? Exactamente, ya en la noche se está esperando que salgan los primeros rayos de sol. Siempre mirando al este, porque obviamente el sol va a venir al este. Hay un fuego que le llaman el fuego sagrado, que es el fuego que limpia. ¿Ya? Ellos se limpian de todo lo malo que ha tenido en el año y entonces están purificados, o en otros se lavan, se producen un baño para provocar esto.
ya viene apareciendo el sol, entonces el amauta, que en este caso es el que está, o el yatiri, que está dirigiendo la ceremonia, entonces tienen un cuerno que lo hace sonar y ya tú ves que la gente detrás está levantando las ¿Y esto manos. se produce en los principales poblados andinos acá En casi todos los poblados andinos se produce esto, tienen cerros ceremoniales. Todos los pueblos, incluso Iquique lo tiene dos cerros protectores, ¿ya? Y esos dos cerros protectores, en uno de esos, en el cerro macho, porque hay uno que es hembra y es macho, se hace esta espera de los primeros rayos del sol. Y ya entonces, ya está amaneciendo y el yatiri está tocando un cuerno para anunciar entonces la llegada de los primeros rayos del sol, la vuelta, el inicio del sol que viene, ¿cierto? Bueno, tanto en la zona andina, ¿cierto? Ya sea todo lo que es Bolivia, todo lo que es porque las divisiones políticas acá separaron, no corren, pues. separaron. Claro, Porque ahí hablamos del Tahuantinsuyo y nosotros estamos en uno de los cuatro, ya que es el Collasuyo, ¿ya? Nosotros estamos en el Collasuyo, entonces su religiosidad, ¿no es cierto?, que fue sincretizada, lo lleva a mantener raíces católicas, ¿ya?, y sus raíces ancestrales. Y bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, la imagen de un andino, este sería del lado boliviano, y que está con sus animalitos que también van al sacrificio, que ya lo vamos a explicar. Bueno, la ceremonia la vamos a tener siempre también con la parte de los instrumentos, y en este caso esto sería un sicuri. Y la indumentaria está Un sicuri, claro, adornado el sombrero, el chucu, que son estas plumas del ave, ¿no es cierto?, que tienen ellos cercanos, que es pariente del avestruz, que es el suri, el ñandú. ¿Ya? Suri y ñandú es lo mismo. Claro, exactamente, en su idioma es ñandú. Bueno, eso es lo que ellos esperan siempre, ¿no es cierto?, que venga el sol, ya la salida del sol, y eso entonces para ellos le produce un jolgorio y empiezan las felicitaciones, porque viene el sol y con la esperanza de que vaya a tener buena acogida la tierra. Toda esta del ritualidad sol. debe tener un impacto efectivo en las comunidades, porque hay una creencia, hay una predisposición. Exactamente, ahora en nuestra foto va a venir algo. Ahí están, ¿no es cierto?, las famosas pawa o el shayaku, que es el agradecimiento, esa especie de mantel que vemos que es una yilla que está en el suelo, se llama mesa, ¿ya? Se le llama mesa y ahí se colocan hojitas de coca y algunos elementos de la naturaleza, incluso hay licor que lo tienen que asperjar hacia los puntos cardinales en agradecimiento entonces a lo que la tierra les da. ¿Ya? También se incorporan hierbas ahí. Exacto, o sea, los productos, los típicos los productos. Aquí que tenemos, ¿cierto? Que ellos tienen que elegir para una ceremonia de agradecimiento un llamo joven y blanco. ¿Ya? Entonces ahí van a la elección de un llamo nuevo, ¿no es cierto? ¿Por qué blanco? No sé, o si son ovejas también blancas, ¿ya? Tiene que ser por el hecho de que el blanco es el color de la pureza, claro. Exactamente lo tienen ahí, porque si tú ves la huipala, la bandera de ellos, ¿no es cierto?, está incluido el blanco dentro, claro, de sus colores, ¿ya? Y ¿qué es lo que van a hacer? Van a ellos hacer lo que se llama una vilancha o un sacrificio de un llamo, ¿ya? ¿No es cierto? La sangre del cuello, donde lo cortan, la echan en un pocillo, y ese pocillo va a la tierra de vuelta de agradecimiento. El resto, ¿no es cierto?, le van a abrir el cuerpo y van a sacar el hígado y van a sacar el corazón. Y ya cuando veamos la ceremonia vamos a explicar qué está. Ahí entonces está la gente esperando el resultado de la vilancha, o huilancha, como se le llama. Entonces, ¿se escribe con doble V en todo caso? Se escribe con H, también se escribe con H. También con y H. con doble V también. ¿Ya? Bueno, la ceremonia, ¿no es cierto?, tú ves que hay dos personas ahí con un sombrero diferente, ¿ya? Está la huipala, que es la bandera del Collasuyo, porque son cuatro las huipalas. Cada uno de los cuatro sectores del Tahuantinsuyo, la inversión está en los colores, así que hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que saberse los colores para... A ojo de neófito uno mira, claro, y igual. Claro, bueno, ¿cuál es la razón de la huipala? Es precisamente el arco iris, la luz del arco iris, ¿ya?
Ahí está la avalancha. ¿Qué están haciendo entonces? El yatiri, una vez que abre el cuerpo del llamo de la oveja que han sacrificado, tiene que fijarse en los latidos del hígado y del corazón. Y ahí viene una interpretación. Si el corazón sigue, después de muerto, el animal sigue latiendo por mucho tiempo, igualmente el hígado se sigue moviendo, es buen augurio. Va a haber buena cosecha, va a haber buena lluvia, va a haber buen tiempo para que tengan la cosecha, como digo, que viene, ¿no es cierto? Viene la siembra y después termina con la cosecha, ya en el tiempo de la nata, febrero, abril, son los tiempos del carnaval, que es realmente el tiempo de cosecha. ¿Ya? Y hace entonces su interpretación de lo que corresponde a lo que el animal le está entregando como resultado, y si late poco, por ejemplo, ya es mal augurio. Es mal augurio y ya la gente se asusta, ¿ya? Entonces tendrá que empezar a como el tiempo de las vacas flacas, ¿no es cierto? A guardar. Acá sería de los llamos flacos. Aquí lo llamo flacos. Bueno, va mucha gente a esta ceremonia. Ahora se ha permitido que vaya, digamos, los huincas. Porque también era como mal augurio que fueran personas ajenas a la comunidad. Exactamente, porque no lo entendían, no lo respetaban. Entonces ellos ya se han abierto. Muchos de ellos ya viven acá en el occidente. Ya muchos de ellos ya tienen puestos tanto en el terminal agropecuario, y otros muchos han bajado a Pica. Y en Hospicio también. Ya, bueno, obviamente empezaron en Guara, empezaron en Pozo Almonte y ya después fueron bajando. Entonces, ahora, viene la otra parte, digo, esto es una fiesta, hay una celebración. ¿Ya? Ahí es. El anterior, por favor, si es posible, ¿no es cierto? Tienen un ritual bailando. ¿Ya? Estaban los músicos que vimos delante, están interpretando ritmos relacionados. Ahí se produjo el sacrificio, se produjo todo. Ya todo, ya es la alegría, ¿no es cierto? Y esto termina prácticamente a las 6 de la tarde con la cacharpaya, que es la despedida. ¿Ya? Entonces, la alegría de ello es precisamente de lo que viene, y lo mejor es que todavía hay pueblos que mantienen su creencia, y eso lo ha mantenido unido. Ahora, estos pueblos del interior ya están divididos prácticamente en los que están más occidentalizados, que son los de la precordillera, ¿ya? Y los que están más cerca de la frontera, en el altiplano, que menos urbanizados, menos contaminados, digámoslo así, y mantienen su lengua. Los de la precordillera son muy pocos los que hablan el Y son pocos también aymara. Los que viven permanentemente en los pueblos. Claro, y además que han dejado muchas cosas, porque si tú ves aquí, vaya a notar al tiro quiénes son los que viven en el pueblo y quiénes son los que llegaron de abajo. ¿Ya? Pero también es importante que pese al proceso de urbanización, de instalarse en las ciudades, ellos vuelvan a su pueblo a nutrirse de su cultura. Exactamente, de pero desgraciadamente vuelven solamente para estas fiestas, para estas ceremonias. ¿Ya? Nosotros estuvimos el año pasado en Huasquiña. Pero las políticas públicas tampoco colaboran para fortalecer la permanencia de las personas en sus lugares originarios. Más bien, lo que se estimula es que haya un proceso de ida hacia las ciudades, de regreso, tiene que ver con la educación, con no respetar la lengua originaria, con no respetar la cultura. Hoy día hay algunos avances, pero se ha avasallado todo lo que ha sido la cultura originaria. Exactamente, bueno, la falta de recursos, a veces, el problema con el agua muchas veces, ya, y también el poder comprador, ya ellos no tienen un poder comprador, y entonces ellos tienen que tomar su cosecha y venir ellos mismos a venderla. Cuando la vienen a vender, se la compran al por mayor y se la pagan a precio huevo. Entonces, prácticamente su cultivo es de subsistencia prácticamente. ¿Ya? Ahora, muchos de ellos han logrado permanecer en su sector gracias a la política misma por ejemplo, en Camiña. Camiña ha progresado bastante. Sí. Ha progresado bastante, y hay mucha gente que no ha salido de Camiña, que sigue estando ahí. ¿Ya? Bueno, eso ha llevado también a que se mantengan las artesanías propias, porque ellos fabrican su vestimenta, pero en el caso de Colchane, donde hay una feria prácticamente de ropa vieja y de todas las cosas, ellos están adquiriendo muchas cosas ya de ropa usada, entonces han dejado de hacer su propia vestimenta. ¿Ya? Entonces,
es importante respetar las creencias de estos pueblos, ¿no es cierto? Porque eso la ha mantenido unidos. Y de integrarlo en lo que es la construcción de la identidad local, porque la identidad local no solamente tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la Pampa, tiene que ver con el mundo andino, todo eso es parte Angelina, de lo que somos. A mí me ha causado una gran sorpresa, porque yo por muchos años fui el profesor de la carrera de turismo en el liceo, que tenemos carrera de turismo. Y bueno, yo tenía que enseñar parte de lo que es la cultura local y también su cultura. Y cuando yo veía alumnos que por el apellido que tú sacas cuenta que sí son originarios, o sea, supuestamente originarios, pero están desaimarizados totalmente, ya desconocen muchas de sus raíces, sus padres a lo mejor también desconocieron y no se la han seguido transmitiendo. ¿Ya? Desgraciadamente no hablan el idioma ni siquiera alguna palabra, no saben saludar. Pero hay que buscar las causas de por qué se llega a ese momento. ¿Ya? Nosotros tenemos que considerar que un proceso de chilenización fue súper avasallador, se trató de abordar esa cultura, se empezó a enseñar en una lengua que no le era propia, se aplicaron programas que no contenía no sé, tenía contenidos pedagógicos asociados a esa cultura, entonces, bueno, acá... Fíjate que felizmente hay políticas que han cambiado en relación a ello. ¿Cuál es? Que si tú vas a los servicios públicos, está escrito en Aymara, ¿no es cierto? En el hospital. Ya, claro, y producto de eso, por ejemplo, hoy día no da vergüenza tener un apellido originario. Exactamente, y ya incluso se le permite hasta que sus meicos, ya, o los yatiri, pueden asistir a una parturienta hasta en el hospital. Sí, eso me encantó, ¿ya? Ese programa. ¿Me entiendes? Entonces eso. Ahora, esta gente generalmente fue muy discriminada, ¿ya? Se le hizo bullying, aunque no existía esa palabra, pero desde actitud, mucho, pues, desde mucho que se le, ¿ya? Y todavía se sigue haciendo. Entonces, eso era, ¿ya? Por eso tenemos que restablecer esto y ellos tienen una cultura, pero... O sea, fabulosa, conocen la tierra, saben cuándo producen. Y esta mirada integral que tienen. Ya, por ejemplo, nosotros si vemos que salió un gusano, no nos significa nada, pero ellos cuando les sale el gusano significa que la tierra está buena, entonces es la época de plantar, o sea, tienen un saber. Una sabiduría popular tremenda. Y que nosotros lo ignoramos y a veces no lo creemos y ellos son capaces de intuir, ya. Porque imagínate que ellos hayan vivido y hayan dividido el calendario que para nosotros prácticamente del año 2000 en adelante, recién tuvimos un calendario bien estructurado. Ellos lo tienen de más de 5000 años, tienen un calendario. ¿Basado en qué? Basado en la Cruz del Sur que aparece. Los ciclos lunares. Claro, y ellos tienen una fiesta en mayo que es la Cruz de Mayo. Y mucha gente cree que es una cruz católica. No, se hizo un sincretismo, pero es la cruz que aparece, ¿ya? La Cruz del Sur que aparece, que ellos ya saben ya que se acerca el tiempo. ¿Ya? Interesante. Entonces, ellos astrológicamente conocen su mundo y que nosotros lo desconocemos. Y a ellos nadie lo va a engañar en cuanto a medir su tiempo. Ya, pues ahora vamos a pasar algunas fotos ya de Iquique, ya regresamos a Iquique. El Iquique es el de los años, ¿cuántos? Ya. 40, 50. Sácalo por los vehículos, aproximadamente, ¿no es cierto? Año 30, 35, más o menos esta foto. No sé, ¿se ubica usted ahí, mi querida Angelina? ¿Luis Uribe es eso? No, ando lejos. No anda lejos, anda en el otro extremo, véngase más al sur. Véngase más al sur, por Luis Uribe. Siga caminando por Luis Uribe, atraviese la plaza. ¿Y al final será el regimiento eso, no? No. Tampoco, no estoy muy perdida. No sé, pues usted caminaba por esas calles, cuénteme. Mira, el antecesor suyo tampoco veía mucho, así que... Mira, esta es la esquina donde están los toldos afuera. Es la esquina que se quemó, donde estaba Cherizola. ¿Tú ubicas ahora? Pero al lado del Teatro Municipal. Este va quedando para allá, ya, y después hay hartas casas de color oscuro y después hay unas que están más claritas. Ahí está la Casa de la Cultura. La Corporación Municipal. La Casa de la Cultura es la que está aquí, terminados los toldos, el que tiene el techo más alto. La que tiene el techo más alto, que es la única de 3 pisos que en el fondo ahí. Y al fondo lo que se ve es lo que era el chalet suizo. El chalet suizo, sí. Claro, que quedaba prácticamente frente... ¿Usted por dónde va caminando ahí? A ver, dígame. Mira, voy todavía, ahí va caminando mi papá, todavía voy ahí. Todavía estoy ahí en... Está guardadito. Claro, estoy guardadito en mi papá. Todavía no se casa mi hijo caminante.
Y eso es para que veamos cómo va cambiando. Es el Iquique más ochentero. Claro, ya tú lo dijiste, ochentero, pero, ¿no es cierto?, es post-Sofri, porque ahí en la Plaza Condel y al frente están Boulevard los de famosos. Cristal. Exactamente. El Boulevard de Cristal, sí. Oye, ¿qué sabe usted? Claro. También de esa época. Cuando faltaste plásticas, me iba a pasear allá. Ya. ¿Ya? Y eso es lo que mucha gente a veces olvida. Pues entonces, estas fotos nos permiten Oye, la recordar. Plaza Condel, qué maravillosa. Cuando teníamos teníamos plaza en Iquique. Ahora no tenemos ninguna. Teníamos la Plaza Playa y teníamos la Plaza Condel. Ahora ya no tenemos ninguna de las dos plazas. Nos mataron los arbolitos, siendo que es una zona de harta contaminación, ¿no es cierto? Y el arbolito no nos va a producir ese equilibrio que necesitamos de que absorban el anhídrido carbónico y nos entreguen oxígeno. Desgraciadamente, no sé quién permite esas cosas, esas barbaries. Ay, esa viene cambiada Se traspapeló. viene cambiada. Sigamos nomás con foto y Iquique. Eso. Está muy pixelada, esa es de fotografía de diario. Es de diario, exactamente. ¿Sabes? Desgraciadamente no hay rescate fotográfico de otro tipo. Con un poquito de imaginación y buena voluntad, tratemos Ya. de entender la foto. Ya, a ver si usted se recuerda, porque sí usted estuvo presente en estas épocas. Pero no distingo qué. No distingue qué es lo que es. Esa es una sala de proyección. Ah, el cine délfico. No, lejos. Esto es lo que quedó del incendio del Teatro Coliseo. Ah, el Teatro Coliseo El frente al cine- mercado. el cine Coliseo, no. No, a la Thompson, vuelta. Thompson con Amunete y Juan Sí, Martínez. claro. Ya donde está la feria ahora, la feria grande. Todo ese sector lo ocupaba el Teatro Coliseo, ¿no es cierto? Que partió como un estadio de box, y ahí después fue transformando en teatro y después en cine. Ahí sí Terminó que me como en doy cine. cuenta cuál es, pues esa Ya. calle va quedando. Ya, ahí, ¿de dónde está? ¿En qué sector? Ay. No está, ¿eh? ¿Usted transitaba por ahí? Seger, ¿será eso? Exactamente. Desde Y Seger. de ahí sacó el modelo el Soria para construir Exacto, claro. exacto. Pues. Ahora, bueno, usted quiere saber ese modelito que se refiere, Sí. es el tranvía, El o tranvía. conocido como ferrocarril urbano o ferrocarril de sangre. ¿Por qué de sangre? Porque era tirado por caballos. ¿Ya? No era motor ni una cosa. Ahora, el lado donde están las dos personas paradas, o sea, al lado donde está nuestro amigo... Policía. No, esa es la esquina que se quemó, Sí, de ahí de la facha. ya, de la FAS, y la otra es la que se quemó antes, mucho antes de la familia Dawson, ¿no es cierto? Ya, pero si tú te fijas, son muy pocas las casas que tienen la azotea, o sea, se la van construyendo después. Claro. Y tampoco sobre el techo del tranvía debería estar el Palacio Ostoreca, y tampoco está. Lo que significa que esa foto la podemos anticipar a 1903, claro. ¿ya? Para que nos ubiquemos. Entonces, cuando uno analiza una foto, debe analizarla Con ya, todos sus elementos. con todos los elementos posibles para que Eso es lo podamos, el buque la varado. podamos ubicar. Exactamente, el buque varado. Pero el buque varado era un buque entero. Con el tiempo le sacaron lo que le pudieron sacar y lo que no, que quedó enterrado, se fue deteriorando con el tiempo y con el mar lo fue rompiendo, Corroyendo. pero lo que la gente no cree, porque los restos que tú lo ves están metidos, pero Muy abajo. donde rompe la ola prácticamente. Y lo teníamos ahí, pues, a la orilla. Ya, mira donde está la gente ahí con las guaguas en la playa, ¿no es cierto? Lo que nos indica que el mar se fue comiendo terreno y este quedó metido más adentro. Entonces, O que había marea baja el día que tomaron la foto. de todas maneras, ni con marea baja, No, ni pues con es marea mucho, baja. Es mucho. ni con marea baja. Nosotros anduvimos la otra vez tratando de filmar. ¿Andaba tu sobrino? ¿Andaba usted? No. Fuimos a filmar ahí los fierros que todavía todavía quedan, quedan, pero ya que ni no se se ven, ven, pues ya no no se se ven, ven. no. Ya no se ven, solamente cuando está de baja el mar se va a ver. Ahí. A ver si se ubicó ahora. Venía adelante por ahí. Ahí está, allá está la bomba, la compañía de bomberos. Sí, era una compañía de Sí. bomberos, pero no es la que usted va a decir. Se lo digo ya. al tiro. Ya, esta foto también la podemos ubicar antes de 1903. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué qué? elemento le indica Porque ahí hay un terreno vacío. ¿Lo, Ahí lo al ve? frente, sí. Ya. Ahí se construyó lo que es el Casino Español. ¿Ya? Sí. Entonces, esta esquina que usted ve acá es la donde hoy está el banco. Que ahí estuvo LAN Chile en un comienzo, Sí. construyó un edificio. ¿Ya? Y ahí en un tiempo fueron dos boticas, ¿ya?
En ese tiempo se llamaban botica y droguería. Ya fue la alemana en un comienzo y después fue la botica del indio. ¿Ya? Posteriormente ahí estuvo una señora que vendía fruta, que era una señora gordita y todo el mundo le decía la favorita. Ah, sí, pues. ¿Ya? Y después se cambió más arriba, cuando vendieron esa esquina se cambió más arriba. Y lo que tú ves arriba, allá que decía que era bombero, era lo que se llamó el Círculo Italiano. Ya eso se incendió en 1956. Pero el Círculo Italiano, pero es el que está en Tarapacá. En Tarapacá, ya. El que tú conociste fue a raíz del incendio, eso lo sabía. Ellos quedaron sin local, entonces el del frente, que era el local de la Filarmónica, que desgraciadamente lo echaron abajo sin saber la historia que eso tenía, porque eso venía de tiempo del Perú, y en eso en 1890 estuvo el presidente Balmaceda, ¿ya? Claro. Y luego ahí se instauró, ¿no es cierto?, se inauguró la democracia cristiana, también hizo toda su presentación, se creó, claro, ahí, pues. Claro, ¿ya? Cuando era Falange, entonces se crea como democracia cristiana, lo hacen ahí en ese círculo italiano que echaron abajo, que hoy está la tienda Multiparís. Y entonces este se va a quemar en 1956, ¿ya? Y, o sea, era el negocio, arriba estaba el círculo italiano y en una de las entradas, en su interior, estaba la bomba Ausonia, ¿ya? Y en Casa Herrero, Cuchillo y Palo, se hace el incendio y alcanzaron a rescatar un carro bomba y el otro se quema, ¿ya? Entonces, 2 minutos nos quedan. Bueno, ya... Ahí estamos en un Iquique ya más moderno. Bueno, más moderno, pero porque rompieron la modernidad, ¿no es cierto? Porque esa era una esquina del estadio. Sí, pues. Ya, del Estadio Viejo. Ya el Estadio Viejo le dio cabida en esa esquina, ya en un terreno, al club de tenis, ya. Y viene el club de tenis posteriormente, vende el terreno y nos insertan en esa vista maravillosa que tenía Iquique de ese instante, un edificio que no tiene nada que ver con el juego ya arquitectónico que venía desde el regimiento granadero en una época, desde lo que fue el ex aeropuerto, ¿ya? Y lo que era el estadio, que hacía un conjunto de los años 30 más o menos. ¿Ya? Y bueno, ahí rompió la monotonía. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el estadio? Eso no sabemos. El estadio se construyó sobre lo que fue el velódromo fue construido en 1903, el estadio a partir de 1928 a 1930 se construyó el estadio, respetó el velódromo. ¿Y tuvo un problema judicial el estadio que sigue vigente? Pero mira, ese problema judicial yo no lo entiendo por qué. Porque todos estos terrenos, ya por la ley Lynch, se lo fueron cedidos a la municipalidad, claro, hasta el paralelo 21 que pasaba por Cabancha. ¿Ya? Hasta ahí. Todos esos terrenos hasta Cabancha fueron entregados a la municipalidad. Y yo tengo un documento en el cual la municipalidad expropia en 1928, con un decreto, los terrenos para poder construir el estadio que pudieran ser... Fue lo que se construyó. Ya, y lo que se construyó. Entonces, ¿de dónde salieron dueños del estadio si ese terreno fue...? Bueno, es un gran tema a discutir. Está el documento, hay que seguir el decreto alcaldicio claro, en el cual expropió, ya, si no me equivoco, el alcalde era un señor Puca. Ya pues, profesor Cordero, hemos tenido una interesante conversación como iquiqueños que somos. Sí, nos encanta recordar la historia, reconocer nuestras raíces y motivar a otros para que también lo hagan. No solamente los iquiqueños, a los nortinos, sino que aquella gente que ha venido de otros lugares y que llegó rezongando a Iquique y que hoy día se siente tan iquiqueño como Iquique nosotros. Es una ciudad con histórico, bastante claro, historia. Y multicultural también. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener una identidad, los que somos iquiqueños, porque dicen, ay, antes los iquiqueños que hablan de su Iquique, ahí está, la historia está inserta. De ahí somos. Ya pues, Raúl Cordero Alanís, muchas gracias por ilustrarnos y traernos estos recuerdos. Le invitamos para que se despida. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo martes, si Dios quiere, y pórtense bien. Ya pues. Y vamos a una pausa para seguir con Iquique al día. ¡Hey!